Bien, chicos, entonces, como les decía, vamos a comenzar con esta perspectiva, tratando de enlazarlo con lo último que vimos en historia. ¿Por qué lo hacemos aquí directamente ciudadanía? En parte, hemos visto los griegos, generalmente es la cuna de la civilización occidental, y en parte también tenemos más tiempo para irlo trabajando en estas horas. Vamos, comencemos, Andrés. Las guerras de Tebas. Vamos a la lectura. Polinices y Tirio en la corte de Adrasto. Adrasto, hijo de Talao, rey de Argos, tuvo 5 hijos, 2 de ellos mujeres, Argía y Deipile. Acerca de ellas le había dicho un singular oráculo que un día las daría por esposas, una a un león y la otra a un jabalí. Ya, vamos, En vamos párrafo por párrafo. Vamos a hacerlo rápido y de ahí vamos otra vez analizando. Vamos, María. En vano el rey se quebraba la cabeza buscando la explicación de la oscura sentencia, y cuando las muchachas llegaron a la edad nubil, pensó casarlas de manera que no fuese posible la realización de la inquietante profecía. Anthony. Pero la palabra de los dioses no podía ser burlada. De todos los lados opuestos, dos fugitivos entraron en Argos. Polinese... No hay problema, no se preocupe, tranquilo. Vamos, Ismael. Polinices. No sé, a mí me conectó tarde, no sé qué página está. No hay problema, tranquilo. Vamos, página 41. Página 41. Cuarto párrafo. Tideo, hijo de Eneo y de Periba, hermanastro de Meleagro y de Yanara, había huido de Calidón, donde en el curso de una cacería había involuntariamente dado muerte en un allegado. Ambos fugitivos se encontraron ante el real palacio de Argo, y tomándose por enemigos en la oscuridad de la noche, se agredieron mutuamente. Ya. Vamos, ayúdeme, Emilia. ¿De qué se trata esta primera parte? Habla sobre los hijos del rey Argos y sobre cómo el rey se quiebra la cabeza pensando una explicación de la oscura sentencia y que las muchachas llegarán a la edad nubil, y pensó que casarlas de manera que no fuese posible la realización de la inquietante profecía. Para Ya, que no se perdiera. vamos interpretando. Por ahí están, pero ha cogido algunas ideas, pero vamos interpretando. Vamos, Yamilet. ¿De qué se trata esta primera parte? Que era sobre la palabra de los dioses de los dos lados opuestos y que eran fugitivos y que entraron a Argos y querían expulsarles. Ya. Vamos a ver qué nos dice Sebastián. ¿De qué se está tratando? Es que me perdí porque estoy buscando la página. Ah, ya, no hay problema. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Hay un punto central. ¿Cuál es el punto principal? Está en el primer párrafo. Primero, ¿qué nos llama la atención? ¿Qué se nos hace lo más raro aquí en este texto o lo más confuso? Porque se va haciendo confuso. ¿Qué es lo más confuso? ¿Qué es lo más raro que nos llama la atención en este texto? ¿Qué es lo más llamativo? Díganlo. Tenía una esposa que una era un león y la otra era un jabalí. Tenía una esposa. Ahí, ven, ahí nos estamos perdiendo en el texto. Es que no dice que tenían una esposa, sino que en un futuro se les iban a hacer casar o les darían como esposas un león y un jabalí. Ya, entonces, dos elementos puntuales.
hay un oráculo. El oráculo, ¿sabe alguien qué es un oráculo? ¿No? Nadie. Nadie ha visto Matrix tampoco. ¿Sí? Sí, lo sé, yo soy esto, pero no recuerdo nada. El oráculo decide qué va a pasar en el futuro. Entonces yo voy y le consulto a una persona. En el caso de los griegos era un grupo de personas que estaban dedicados a esta tarea. Se le preguntaba al oráculo, esta persona, y nos decía qué va a suceder en nuestro futuro. El momento que le preguntan a este oráculo, les dice que las dos hijas de Adrasto, rey de Argos, van a ser esposas de un león y un jabalí. El momento que se llega a esta conclusión, tratan de huir del destino. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo al principio. Tratan de burlar el destino, pero la palabra de los dioses no puede ser así fácilmente burlada, porque quienes inspiran al oráculo son los dioses. Les dicen lo que va a suceder. Eso es lo que está diciendo al principio. ¿Sí? Por favor, pongan énfasis en lo que estamos revisando. Yo sé, a mí lo que más me llama la atención siempre que se lea a los griegos es la cantidad de nombres de uno, que hijo de otro, rey de ni sé dónde, con la cantidad de hijos que tuvo y les ponen cada uno de los nombres. Ahí es donde se nos va perdiendo un poco la lectura. Así que vamos a ir haciendo un poco de énfasis. Yo sé, es un poco cansado esta perspectiva, pero como ustedes saben, dentro del análisis que nosotros tenemos o que debemos hacer en todo texto, hay que ir pausando. Es necesario ir pausando, sobre todo cuando los textos son así, cuando tienen demasiados nombres. Si yo leo un texto y leo de corrido, al final me acuerdo solo de algún nombre que llamó la atención y nada más. ¿Hecho? Entonces vamos a ir haciendo esto. Vamos, Emily, continuemos la lectura. Adrasto, atraído por el estrépito de las armas, salió del castillo a la luz de las antorchas y separó a los contendientes. Al ver a su derecha y a su izquierda a los dos héroes rivales, el rey se asustó como si se le hubiese aparecido una visión, pues del escudo de Polinices le contemplaba una cabeza de león, mientras que el de Tideo le presentaba la de un jabalí. Ya, vamos, Byron. El primero llevaba aquel emblema en el escudo en honor de Hércules. El segundo había elegido el suyo en recuerdo de la cacería de jabalí de Calidón y Meleagro. Entonces comprendió Adrasto el significado de la oscura sentencia del oráculo e hizo de los dos fugitivos sus yernos. Polinices obtuvo la mano de la hija mayor. Argia de Hipile fue la esposa de Tideo. Ya, ¿qué podemos identificar aquí? Claramente, José, ¿qué puede identificar en esta parte? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Qué pasó con lo que dijo el oráculo? ¿Qué me dice, señor Jacome? Yo digo que se cumplió, dice. Yo digo, es lo que dice ahí en el texto. O sea, yo también digo algunas cosas, pero... Bueno, pero de lo que va escuchando, ¿Qué me dice Steven Granizo? ¿Qué pasó? Sí, ¿Todo bien, Lisen? sí se cumplió. ¿Perdón? Sí me escucha, dice. Ahí sí le escucho. Sí se cumplió el oráculo. ¿En dónde fue evidente esta manifestación del oráculo? En... Chan. ¿En?
Ajá, ahí se nos pierde. Si ven, ahí se nos pierde. No hay problema. Los escudos. No se olviden los escudos. Bien, vamos a continuar. Vamos, Alexander. Sí, Licen. Siga la lectura. ¿Me podría repetir, Licen? Me perdí un poco ahorita. Me perdí de página, se me cerró el libro. Híjole, no le cierre. 42. Ya. Salió del Tercer castillo, párrafo. salió de la luz de las El tercer antorchas de su... párrafo. Ah. El tercer párrafo. Ambos prometió al rey ayudarles a volver a sus patrias respectivas, de donde habían sido expulsados. En primer lugar se decidió la guerra contra Tebas, y Adrasto reunió a sus héroes, 7 príncipes, contándose él mismo, con otros tantos ejércitos. Eran sus nombres Adrasto, Polineses, Tideo, Anfirao, cuñado de Adrasto, y Capaneo, sobrino del rey, y por último 2 hermanos, Hipodemonte y Partenopeo. Ya. Vamos, Steven Mora. Continuemos la lectura, por favor. Me perdí, Licen, y bastante feo. Ajá, ahí nos estamos perdiendo. La lectura se nos pierde. Vamos, página 42, cuarto párrafo, último párrafo. Ya dice, firmé. Vamos. Pero Anfierac, el cuñado del rey, y que durante mucho tiempo fuera su enemigo, era profeta y como tal previo el desgraciado fin de toda la campaña. Después de esforzarse inútilmente en persuadir a Adrasto y a los demás principales a que desistieran, Príncipes y a los demás príncipes a que desistieran de la empresa, buscó un buen refugio conocido únicamente de su esposa Enfile, hermana del rey, y se ocultó en él con todo secreto. Ya, vamos, continúe. Natalia, vamos. Licen, disculpe que la moleste. Dígame. ¿Puedo Sí. mantener la cámara apagada? Es que Sí, mi claro que conexión sí. está mal. Sí, no se Gracias, preocupe. Licen. Vamos, Natalia. Los héroes estuvieron buscándole largo tiempo, pues sin él, a quien llamaban Adrasto el ojo de su ejército, no se atrevía el monarca a lanzarse a la campaña. Ahora bien, Polinices, al huir de Tebas, habíase llevado el collar y el velo, nefastos presentes de Afrodita a Armonía, en ocasión de su boda con Cadmo, fundador de Tebas, y que había sido la perdición de cuantas personas los habían llevado. Ya, si ustedes se dan cuenta, ya introdujeron otro elemento más. Estaba tan bonito el oráculo, salieron corriendo, se casaron y ahora hay otro problema. Viene dándose el inconveniente del regreso de estos a su patria para gobernarla. Comienza a darse esta guerra. Bien, vamos a continuar. Yair. Aquellos regalos. Continúa la lectura, Lisa. Sí, por favor. Largo tiempo llevaba la mujer envidiando a su sobrina aquel magnífico atavio con que la honraba el extranjero. Antes. Aquellos regalos habían traído. Vamos de nuevo desde ahí. Aquellos regalos. Sí. De nuevo desde ahí, vamos. Aquellos regalos habían traído la desgracia, además de Armonía, a Semele, madre de Baco, y a Yocasta. La última en poseerlos había sido Argía, esposa de Polinices, destinada también al infortunio, y entonces decidió su marido utilizar el collar para sobornar a Erefiles, para que revelase a él y a sus compañeros de armas el lugar donde se hallaba oculto su marido. Ya, vamos. Continúe. Ahora sí. Ayúdeme, Luis. Largo tiempo llevaba la mujer envidiando a su sobrina aquel magnífico atavio que la honrara el extranjero.
contempla ahora las fulgentes piedras preciosas y broches de oro del collar. Incapaz por resistir a la tentación, haciendo que los Polinices la siguiera, sacó a Anfiaro de su refugio. Este no pudo ya que esquivar su participación en la campaña, tanto menos cuanto que anteriormente al reconciliarse con su adrasto Con y Adrasto. adrasto, anteriormente y recibir de él a su hermana en el matrimonio. Había prometido dejar a su esposa como árbitro de toda disensión que pudiese ocurrir con su cuñado. Ya, y finalmente, en consecuencia, pertréchose para la guerra y reunió a sus seguidores, pero antes de partir, llamando a su presencia a su hijo Alcmeón, le obligó a presentar el sagrado juramento de que en cuanto supiese su muerte, le vengase sobre su madre desleal. Hay algunos elementos, pero se van trastocando. ¿Qué podemos caracterizar como propio de este lenguaje en los griegos? ¿Qué podemos decir es propio de los griegos? Algo que caracterice. En esta primera parte, ¿qué se les ocurre? Algo que podamos decir propio de esta escritura. Además de que nos hace perder bastante con tanto personaje que introduce, con tantas personas. ¿Es fácil seguir la lectura? ¿Se nos complica? ¿Se nos pierde? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinión tienen sobre lo que acaban de leer? ¿Deben regresar mucho? ¿Qué me dicen? Ideas, opinen sobre lo que acabamos de leer. Opinen, jóvenes. ¿Qué les deja? Miren que creo que hasta la primera parte algo llegamos y después se nos perdió. ¿Qué me dicen ustedes? Opinen, sin miedo. ¿Qué creen de esta lectura? Miren que solo es la primera parte de todo lo que se refiere a la guerra de Tebas. Solo es el inicio. ¿Por qué se da la guerra? A ver. Sin miedo aplasten el botón de encendido y cuenten de su audio. Creo que están más perdidos que al principio. ¿Qué me dice John? ¿Ya está claro todo lo que dice ahí esa primera parte? Sí. Sí, ¿de qué se trata? A ver, vamos. Vamos, John, ¿de qué se trata? Sobre los griegos, dicen, sobre la ideología que ellos tienen. El texto, no el contexto, el texto. El contexto es sobre los griegos, pero el texto, ¿qué quiere decir? ¿Alguien ya le tiene claro? Nos va a tocar volver a leer. Miren, estamos haciendo un análisis que parece de lo más sencillo. Abrimos un texto común, corriente, y vamos parte por parte. En la lectura ya nos vamos perdiendo. Característica propia de los griegos. Si nosotros, por ejemplo, vemos textos como Edipo Rey, si abrimos algo de Aristóteles, si abrimos algo de Platón, específicamente Platón, que es uno de los escritores que introduce bastante lo que le ha sucedido a su maestro Sócrates, si vemos, como les decía, en Edipo Rey, vamos a ver esta característica de los griegos. El lenguaje está trastocado por cada uno de los personajes. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? En la misma lectura ir sacando cuáles son los personajes, de quién realmente está hablando. A veces o nos confundimos si es Argos el lugar, si está hablando de Tálao, si está hablando de Adrasto, o si está hablando de sus hijas, o si está hablando de cada uno de los personajes con los que se casan sus hijas. Ahí se nos pierde el lenguaje propio de esta consideración. Otro elemento típico de los griegos,
el destino. Si nosotros vemos aquí claramente se muestra que no podemos evadir el destino, quiera como se quiera, así como sucede también si alguien ha visto o ha leído Edipo Rey, funciona de la misma forma. No podemos salir del destino. El oráculo nos muestra nuestro destino y a ese destino vamos a llegar. Y a partir de ese destino se va desenlazando una serie de elementos. ¿Alguien más? ¿Encontró? ¿Se le hizo difícil? ¿Qué me dice Andrés? ¿Qué cree usted? Así, sinceramente. Dicen, algo complicado de comprenderle porque mucho nombre le dicen que menciona mucha descendencia. Ahí se nos va perdiendo la lectura. Es justamente por lo que yo he tomado en parte este texto que ustedes tienen a la mano, pero que a veces lo obviamos. Es decir, obviamos por la lectura rápida, tratar simplemente de leerlo. El objetivo de la lectura es comprender lo que está detrás, lo que nos quieren decir. Ya sabemos un poco del contexto griego, ya sabemos que han utilizado por lo menos un poco todos estos elementos de la mitología para poder explicar situaciones, realidades. En este caso, explicar directamente uno de los hechos que se van puntualizando como los más retratados, que es la guerra de Tebas. Entonces, así como en la Odisea, en la Ilíada, se mostrarán muchos de estos elementos trágicos, de estos elementos de la guerra, que son características propias de los griegos, así como también no se olviden esta consideración del destino. Vamos a releer esta perspectiva, lo van a hacer puntualmente ustedes, hemos hecho este ejercicio, y van a buscar de qué se trata. ¿Qué van a hacer? Vamos a tratar de obviar los nombres. Es decir, vamos a ver de fondo de qué está hablando. No nos aprendamos si era Tideo, si era Adrasto, si era, qué sé yo, una serie de personajes. Vamos a ver el fondo que tiene. Porque en los nombres nos perdemos y eso me parece que es evidente. El momento que ustedes están leyendo, la lectura se va por otro lado, que no es el fondo de lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a hacer eso. Esa es la pregunta. ¿De qué se trata esta primera parte? Porque no hemos visto en realidad todo el texto y no vamos a tener tiempo en esta clase para verlo, pero hemos visto solo hasta la página 44. Todo lo que es esta pequeña introducción de lo que se da a las guerras de Tebas. ¿De qué se trata? ¿Realmente es sobre la guerra, sobre el inicio, sobre el oráculo? ¿O es realmente sobre estos personajes? ¿O realmente es el jabalí y el león? ¿O realmente hay un engaño detrás de donde nace toda la guerra? Porque miren que va puntualizando elementos que nosotros podemos ir recabando, como el collar. ¿Qué función cumple dentro del texto? Hay muchos elementos. La sobrecarga de elementos y esta perspectiva del simbolismo, porque el pensamiento griego ha estado muy ligado a la filosofía, también es una característica en sus textos. Hay mucho simbolismo que tenemos que ir sacando y delimitando como elementos fundamentales. Así que en la siguiente clase que podamos tener la siguiente semana estaremos revisando nuevamente esto. Les pido que lean. Yo sé, a veces en estos temas es un poquito de ir poco a poco, por eso no les pido mucho, pero vayan párrafo por párrafo, identificando, tal vez desligando los nombres que no sean tan importantes en el trasfondo del texto. Y seguiremos trabajando. Como les he dicho, vamos a tratar de seguir trabajando dentro de la perspectiva de lo que es propiamente las clases de ciudadanía, pero dándole énfasis con lo que hemos visto, ¿sí? Y otra cosa, no olvidarse, todo lo que tiene que ver con lectura tiene un análisis. Por eso la lectura no es simplemente leer, pasar y tenga el libro, ya lo leí. Hay un análisis. Todo grupo humano tiene una reflexión detrás y una perspectiva. Lean lo que ustedes lean. Así sea ciencia ficción, hay una relación con elementos que podemos nosotros ir
analizando, y sobre todo con los griegos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, jóvenes, con eso vamos